Imagina que eres un soldado. Llevas 7 años sin ver a tu familia. Tus botas están rotas, las suelas despegadas y el cuero endurecido por semanas de barro y lluvia. Tu tabardo, que en otro tiempo fue de un azul reconocible, lleva meses sin lavarse y ha adquirido el color indefinido de la tierra flamenca. El otoño del norte ha calado hasta los huesos con esa humedad particular que no es el frío seco de Castilla sino algo más traicionero. Algo que se mete por las costuras y se instala en los pulmones y no se va aunque te acerques al fuego. Tienes 40 años, pero aparentas 60. Lo saben tus rodillas cuando te levantas por las mañanas. Lo saben tus ojos, que han visto demasiadas cosas que no se pueden desver. Has sobrevivido a 3 batallas campales, 2 epidemias de tifus y una retirada bajo la nieve que se llevó a la mitad de tu compañía en el invierno de 1648. Y ahora tu capitán se planta frente a ti, con esa voz seca y sin adornos que tienen los hombres que ya no temen nada porque ya lo han perdido todo o casi todo, y te dice que mañana atacáis Dunkerque, el puerto más codiciado de Europa, defendido por miles de soldados franceses, con una flota enemiga vigilando el mar, y vosotros sois 8000. ¿Qué sientes? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero en el otoño de 1652, más de 8000 hombres respondieron con sus cuerpos, con su sangre y con su vida, y ganaron. Bienvenidos a Valor Hispano. Hoy vamos a hablar de Dunkerque, 1652, de cómo los últimos grandes tercios españoles protagonizaron una de las victorias más asombrosas de la historia militar europea. Una victoria que la mayoría de los libros de texto ignoran. Una victoria que cambió el equilibrio de poder en el continente durante años. Una victoria que demostró, ante los ojos de toda Europa, que el espíritu de esa infantería legendaria seguía ardiendo como brasas bajo la ceniza, incluso cuando el mundo que la había creado estaba ya cambiando de manera irreversible. Pero para entender lo que ocurrió en Dunkerque en 1652, primero hay que entender qué era Dunkerque y por qué todo el mundo la quería con una intensidad que hoy puede resultar difícil de imaginar. Dunkerque no era solo un puerto, era una llave maestra que abría el Canal de la Mancha, que conectaba el Mar del Norte con el Atlántico, que permitía o impedía el paso de mercancías, tropas y suministros entre los Países Bajos españoles, las Islas Británicas y las grandes rutas comerciales del norte de Europa. Quien controlaba Dunkerque dictaba las condiciones del comercio marítimo en esa región. Y en el siglo XVII, el comercio marítimo no era solo economía, era poder, era capacidad de financiar ejércitos. Era la diferencia entre un reino que crece y un reino que se desangra lentamente sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Para la corona española, los Países Bajos, lo que hoy llamaríamos Bélgica y parte de los Países Bajos modernos, eran mucho más que una posesión lejana y costosa de defender. Eran el corazón industrial del imperio. La manufactura textil más avanzada del continente europeo estaba concentrada en las ciudades flamencas. Las rutas comerciales que conectaban la plata americana, que llegaba en flotas desde Veracruz y Cartagena de Indias, con los mercados del norte y centro de Europa pasaban por allí. Y Dunkerque era el punto donde ese flujo se aceleraba o se bloqueaba según quien tuviera el control. Perderla en 1646, cuando las tropas del príncipe de Condé la tomaron después de un asedio de semanas que agotó a los defensores, fue un golpe que resonó en todas las cancillerías europeas. Madrid sabía que necesitaba recuperarla, pero las circunstancias de la guerra habían dejado a España sin el margen de maniobra necesario para intentarlo. Hasta que, 6 años después, la oportunidad llegó de la manera más inesperada, a través de la traición, la ambición personal y la guerra civil francesa. Para entender esa oportunidad hay que conocer la Fronda. Si no has oído hablar de la Fronda, piensa en ella como una guerra civil de alta alcurnia, un conflicto que combinó la rebelión de los grandes nobles con el descontento popular en las ciudades, y que durante casi 5 años sumió a Francia en un caos que amenazó con destruir todo lo que Richelieu había construido. Los príncipes franceses, hartos de ver cómo el poder se concentraba en manos del rey y de su ministro el cardenal Mazarino, un italiano al que los nobles franceses despreciaban con la misma intensidad con que temían su inteligencia, se habían alzado en armas. Las calles de París habían conocido las barricadas. La reina regente, Ana de Austria, había tenido que huir de la capital en plena noche con el joven Luis XIV, que entonces tenía 10 años. Envuelto en mantas en un carruaje que atravesó puertas traseras para evitar a la multitud. El niño que sería el sol rey aprendió esa noche una lección que nunca olvidaría, que los nobles eran peligrosos, que París era traicionera, y que el poder que no se consolidaba se perdía. Y el más brillante de los príncipes rebeldes era Luis de Borbón,
príncipe de Condé, un hombre extraordinario, un genio militar que había ganado su primera gran batalla, Rocroi, a los 21 años. El mismo que había vencido a los tercios en ese campo de Rocroi en 1643, obligando al mundo a reconocer que la infantería española ya no era invencible. El mismo que había tomado Dunkerque en 1646 para la corona francesa. Y ahora ese hombre se encontraba en guerra contra su propio rey, perseguido por Mazarino, necesitado de aliados y dispuesto a buscarlos donde pudiera encontrarlos. Los buscó en Madrid. La negociación fue larga y complicada, como suelen serlo las negociaciones entre enemigos que se necesitan mutuamente pero que no confían el uno en el otro. Condé ofrecía su espada, su genio táctico, su conocimiento de las defensas francesas y sus conexiones con los nobles rebeldes del norte de Francia. España ofrecía dinero, tropas, municiones y el reconocimiento diplomático que legitimaba a Condé como interlocutor válido y no como simple traidor. Ambas partes sabían exactamente lo que querían. Condé quería vencer a Mazarino y recuperar su posición en la corte francesa. España quería debilitar a Francia y recuperar lo que había perdido en los Países Bajos. Y entre esas pérdidas, Dunkerque brillaba con una luz que ningún negociador podía ignorar. El acuerdo se firmó y los tercios comenzaron a moverse. El mando de la operación recayó en don Juan José de Austria. En octubre de 1652 tenía 23 años. Era el hijo bastardo del rey Felipe IV, fruto de una relación con la actriz María Calderón, reconocido por la corona con todos los honores que correspondían a su sangre real pero consciente siempre, en cada reunión de consejo, en cada mirada de los nobles de pura cepa, de ese origen que le abría algunas puertas y le cerraba otras de manera permanente. Era ambicioso con la ambición particular de los que tienen mucho que demostrar y saben que el tiempo para demostrarlo no es infinito. Era inteligente, había recibido una educación esmerada, hablaba varios idiomas y había pasado años observando la política y la guerra con la atención de quien sabe que tarde o temprano tendrá que actuar. La campaña de Flandes era su oportunidad. La tomó con las dos manos y la seriedad de quien no puede permitirse el lujo del fracaso. A su lado como pieza central de la maquinaria militar española estaba el maestre de campo Isidoro de la Cueva y Benavides, un hombre que llevaba más años en Flandes que algunos de sus soldados de vida. Cueva era de esa generación de militares que habían aprendido el oficio no en academias ni en los tratados de Maquiavelo sino en las trincheras y los asedios, que conocían el arte de la guerra como un artesano conoce su oficio, con las manos, con los pies, con el instinto de quien ha cometido todos los errores posibles y ha sobrevivido para no repetirlos. Silencioso en los consejos, implacable en las órdenes, respetado por sus hombres con esa clase de respeto que no viene del miedo sino del reconocimiento. Y junto a ellos, aportando una dimensión táctica que ningún otro comandante del ejército español podía ofrecer, estaba el propio Condé, cuyo conocimiento de las defensas de Dunkerque, él mismo las había reforzado 6 años antes, era un activo de valor incalculable. El ejército que se organizó en los Países Bajos durante los meses previos a la campaña era esa mezcla característica que hacía de los tercios algo único en la historia militar de su tiempo. No era un ejército nacional en el sentido moderno de la palabra. Era algo más complejo y más interesante, una comunidad militar forjada a lo largo de generaciones por la experiencia compartida de la campaña, la lealtad a la compañía y al maestre de campo, y una identidad colectiva que trascendía el origen geográfico. Había castellanos de Valladolid y de Salamanca, hijos de hidalgos que habían enviado a sus primogénitos a los tercios con la esperanza de que la guerra devolviera a la familia el honor o la fortuna que la paz había erosionado. Había aragoneses de Zaragoza y de Huesca, con esa terquedad que sus vecinos les atribuyen como defecto y que en el campo de batalla se transforma en virtud. Había napolitanos que servían bajo bandera española desde hacía generaciones, porque el reino de Nápoles era también posesión de la corona y sus hombres habían aprendido a luchar y a morir junto a los castellanos con una lealtad que era ya parte de su identidad. Había valones flamencos cuyos abuelos habían combatido bajo el duque de Alba en las campañas de los años 70 del siglo anterior, para quienes servir en los tercios era casi una herencia familiar, una tradición transmitida de padre a hijo junto con la pica y el tabardo. Y había mercenarios alemanes e irlandeses que completaban las filas, exiliados de las guerras de religión, veteranos sin otra patria que el campamento, hombres que habían encontrado en la disciplina de los tercios algo parecido a una identidad cuando su propia identidad había sido destruida por la historia. 8.000 hombres, con artillería ligera de campaña,
piezas de 4 y 8 libras arrastradas por bueyes que resoplaban y patinaban en el barro flamenco, con caballería ligera para los flancos y el reconocimiento, con una logística que dependía, como siempre en los Países Bajos, de caminos que eran más bien promesas de caminos, de canales que en otoño comenzaban a llenarse de hojas y de barro, y del humor de un cielo que durante semanas no ofrecía otro color que el gris en sus infinitas variaciones. Entre esos 8.000 hay 3 hombres a los que merece la pena conocer, no porque fueran los más importantes ni los más valientes, sino porque sus historias son representativas de los miles que no tienen nombre en los libros de historia y que merecen ser recordados. El primero es Rodrigo de Almendáriz, natural de Logroño, en La Rioja, hijo de un hidalgo que había conocido tiempos mejores y que a principios de la década de 1630 había visto cómo las deudas, las malas cosechas y la mala suerte en los negocios reducían el patrimonio familiar a la casa solariega y poco más. Su decisión de enviar a Rodrigo a los tercios con 16 años fue una de esas decisiones que los padres toman con el corazón apretado y la convicción de que no hay alternativa mejor. La guerra al menos pagaba, al menos daba de comer, al menos ofrecía la posibilidad de ascenso para un joven sin otra fortuna que su apellido y su voluntad. En 1652, Rodrigo tenía 32 años y era sargento de una compañía de arcabuceros. Sabía leer y escribir, lo cual no era un mérito menor en una época en que la mayoría de los soldados de fila eran analfabetos. Y desde los 20 años llevaba un diario de campaña que anotaba con letra apretada en cuadernillos baratos comprados a los mercaderes que seguían al ejército. Sus notas, fragmentadas y deterioradas por el tiempo y la humedad, han llegado hasta nosotros a través de los archivos de Simancas, y sus palabras escritas a la luz de una vela que se consume son una ventana directa al alma de esa campaña. No son palabras de héroe, son palabras de un hombre que tiene frío, que tiene hambre, que echa de menos a su madre y que lleva años preguntándose si volverá a ver Logroño, pero que sigue, que siempre sigue. El segundo es Pieter van den Berg, valón de la ciudad de Gante, 38 años en 1652, casado con Margarete, una mujer de la que hablaba poco pero en la que pensaba constantemente según los testimonios de quienes lo conocieron. Padre de 4 hijos a los que había visto en contadas ocasiones en los últimos 15 años de campaña. El mayor, que en 1652 tendría ya 16 años, era casi un desconocido para él. Los abuelos de Pieter habían servido bajo el duque de Alba en las campañas de los años 70 del siglo anterior. Su padre había combatido en la última gran ofensiva española del siglo XVI. Para los van den Berg, servir en los tercios era una herencia, casi una vocación transmitida de generación en generación como se transmite un oficio, con orgullo, con resignación, y con la conciencia de que es lo único que se sabe hacer bien. Pieter era piquero. Su pica tenía 5 metros y medio de longitud y pesaba más de 7 kilos. La había cargado durante 15 años de campaña, a través de caminos imposibles, ríos crecidos y campos convertidos en ciénagas. La conocía con la intimidad que se conoce a las herramientas que han definido tu vida, cada irregularidad en el asta, cada defecto en la punta de hierro, el punto exacto donde debía agarrarla para que el peso se distribuyera mejor en las marchas largas. El tercero es Ignacio Ferrante, napolitano de la ciudad de Nápoles, 27 años en 1652, músico del tercio. En los tercios había tambores y pífanos cuya función no era decorativa sino táctica, transmitir órdenes en el caos del combate cuando la voz del oficial no podía llegar a todos los hombres. Avanzar, retroceder, cerrar filas, cargar, reagruparse. Cada ritmo tenía un significado que los soldados aprendían desde el primer día y que con el tiempo se grababa en la memoria muscular, de manera que el cuerpo respondía al redoble del tambor antes de que la mente tuviera tiempo de interpretar lo que significaba. Ignacio había llegado a Flandes 6 años antes porque su primo, que llevaba 3 campañas con los tercios, le había prometido aventuras, soldada regular y la posibilidad de ver mundo. Las aventuras habían excedido con creces lo prometido. La soldada había brillado por su irregularidad. El ejército español del siglo XVII tenía una relación complicada con el pago puntual de sus tropas, y los soldados habían aprendido a sobrevivir con lo que encontraban cuando el tesoro real tardaba en aparecer. Y el mundo que Ignacio había visto era, en su mayor parte, barro, lluvia, cielos grises y trincheras. Pero Ignacio era de esa clase de hombres que se adaptan a todo con una facilidad que desespera a los melancólicos y que encuentra humor donde otros solo ven miseria. Era el tipo que, en la noche más fría y más oscura antes del amanecer de una batalla que podía matarlos a todos,
encontraba la manera de hacer reír a la gente a su alrededor. Esos 3 hombres no son completamente inventados. Son la síntesis de decenas de testimonios, cartas, diarios y registros militares de la época. Son el rostro humano de los 8.000 que marcharon hacia Dunkerque. La marcha comenzó en septiembre de 1652. Los días eran ya cortos, los campos estaban húmedos de las primeras lluvias otoñales, y el viento del norte traía consigo ese frío anticipado que en Flandes llega siempre demasiado pronto y se queda siempre demasiado tiempo. El ejército avanzaba en columnas largas y lentas, los piqueros en el centro de la formación, los arcabuceros y mosqueteros en los flancos para protegerse mutuamente, la artillería arrastrada por yuntas de bueyes que patinaban y resoplaban en el barro, el tren de suministro siguiendo a varios kilómetros de distancia con los carros cargados de pólvora, balas, pan y sal, que era todo lo que diferenciaba a un ejército en campaña de una banda de vagabundos armados. Rodrigo anotó en su diario, con fecha de 12 de septiembre de 1652, una entrada que en su brevedad contiene toda la filosofía de esas marchas: llovió toda la noche. Esta mañana el sargento mayor ha dicho que nos quedan 40 leguas hasta Dunkerque. Algunos hombres ya han perdido las suelas de las botas. Los más dicen que da igual, que con o sin botas, se llega. Con o sin botas, se llega. 40 leguas. Más de 200 kilómetros por caminos que en el siglo XVII no eran caminos en el sentido moderno, sino huellas de carros anteriores endurecidas en verano y convertidas en trampas de barro en otoño e invierno. La columna tardó casi 3 semanas en cubrir esa distancia. 3 semanas de amaneceres grises en los que el sol nunca terminaba de salir del todo, de holts interminables mientras la artillería se atascaba en algún bache que parecía no tener fondo, de noches en tiendas de lona que no abrigaban nada frente al viento del norte. 3 semanas durante las cuales los hombres que no habían caído enfermos de fiebres o de disentería habían adelgazado hasta parecer sombras con armadura. 3 semanas en las que los zapatos de los reclutas habían cedido antes que su voluntad, porque la voluntad, en los tercios, se templaba más despacio pero duraba más. Y sin embargo, avanzaban. Pieter van den Berg caminaba en silencio, como era su costumbre. En los descansos, mientras otros soldados jugaban a los dados o discutían sobre el precio del pan en los mercados de los pueblos que habían dejado atrás, él se sentaba aparte, con la pica apoyada en el hombro, y miraba hacia el oeste con esa expresión vacía de los que están pensando en algo que no está en ningún lugar visible. Alguien le preguntó una vez, en uno de esos saltos de la marcha, en qué estaba pensando. En Gante, respondió, y no dijo nada más. No hacía falta. Ignacio Ferrante, en cambio, caminaba hablando. Hablaba con los hombres que tenía delante, con los que tenía detrás, con los bueyes de la artillería si no había nadie más disponible. Contaba historias. Historias de Nápoles, de sus calles y su ruido y su olor a mar, del mercado de pescado junto al puerto donde su madre compraba cada viernes lo que hubiera disponible y lo transformaba en algo que todavía hacía salivar a Ignacio cuando lo recordaba. Contaba historias de campañas anteriores, algunas verdaderas y otras adornadas hasta el punto en que la verdad y la invención ya no se distinguían, y sus compañeros las escuchaban con esa atención hambrienta que tienen los hombres que necesitan pensar en algo distinto a sus pies doloridos y al frío que se mete en los huesos. A mediados de octubre, el ejército llegó a las proximidades de Dunkerque y estableció su campamento a distancia de tiro de cañón de las murallas. Los reconocimientos realizados por la caballería ligera en los días siguientes confirmaron lo que Condé ya sabía: la ciudad estaba bien defendida. La guarnición francesa que ocupaba Dunkerque desde 1646 contaba, según los informes de los espías y los desertores que cruzaban las líneas, con entre 5.000 y 6.000 hombres. Eran tropas experimentadas, leales al gobierno de Mazarino, y habían tenido 6 años para reforzar las defensas que ya de por sí eran formidables. Las murallas de Dunkerque seguían el diseño moderno de la ingeniería militar italiana. Bastiones angulares que eliminaban los ángulos muertos y permitían fuego cruzado desde distintos puntos sobre cualquier atacante que intentara aproximarse a las murallas. Los fosos eran profundos, inundados y flanqueados por contraescarpes. Las puertas estaban reforzadas con barbacanas. Era una fortaleza diseñada para aguantar asedios largos y costosos. Y en el mar, para complicar todavía más el panorama, una flota vigilaba los accesos al puerto, lo que significaba que el ejército español no podría contar con apoyo naval ni con la posibilidad de un bloqueo marítimo que acelerara la rendición de la guarnición. Si los tercios querían Dunkerque, tendrían que tomarla por tierra, con sus propias fuerzas,
contra una defensa preparada y numerosa. Don Juan José de Austria convocó consejo de guerra en la segunda semana de octubre. Alrededor de la mesa estaban los maestres de campo, los capitanes de artillería, los oficiales de caballería que habían realizado los reconocimientos, y Condé, que escuchaba con esa atención calculadora de los hombres acostumbrados a que en los consejos de guerra se digan muchas cosas y se digan pocas verdades. El debate fue largo y a ratos tenso. Los partidarios del asedio clásico, rodear la ciudad, cortar los suministros por tierra, dejar que el hambre hiciera el trabajo que las armas no podían hacer sin un coste excesivo, tenían argumentos sólidos. Los asedios eran costosos en hombres pero predecibles en sus resultados si se sostenían con disciplina. Una guarnición sin suministros terminaba siempre por rendirse, tarde o temprano. Pero los argumentos en contra eran igualmente sólidos. El invierno se acercaba con una rapidez que nadie podía ignorar. Las tropas españolas no podían sobrevivir semanas o meses de asedio en campo abierto con los suministros limitados que tenían. El frío, las enfermedades y la deserción diezmaban los ejércitos en campaña de invierno con una eficacia que ningún ejército enemigo podía igualar. Y los franceses podían enviar refuerzos por mar antes de que la guarnición se rindiera. Fue Condé quien cambió el tono del debate. Con esa precisión clínica que caracterizaba su análisis militar, señaló en el mapa un punto en el sector sur de las murallas, un bastión cuya construcción, en la prisa de 1646 por consolidar la conquista, había quedado incompleta. No era una brecha visible, no era un muro derrumbado, era algo más sutil. Una sección donde los ingenieros habían dejado para más tarde ciertos refuerzos que el más tarde de la paz nunca había terminado de llegar. La muralla era algo más delgada, el foso era algo menos profundo, y los bastiones adyacentes tenían ángulos que, en determinadas condiciones de ataque, podían limitar la efectividad del fuego de flanqueo. No era una puerta abierta, era una cerradura más difícil que las otras, pero para la llave correcta, aplicada con la fuerza y la velocidad correctas, podía ceder. Don Juan José escuchó. Miró el mapa durante un tiempo que pareció largo a los que estaban en la sala. Luego miró a sus maestres de campo, uno por uno, y tomó la decisión, ataque directo, concentrado en el punto señalado por Condé, ejecutado con la rapidez suficiente para no dar tiempo a los defensores a reorganizar sus fuerzas. Era el tipo de decisión que podía hacer inmortal a un hombre o acabar con él. Los días que siguieron al consejo de guerra fueron de una tensión quieta y contenida que Rodrigo de Almendáriz describió en su diario con una frase que lleva 4 siglos resonando con la misma precisión. El silencio en el campamento es peor que el ruido. Cuando los hombres no hablan, es que están pensando en lo mismo. No hacía falta explicar en qué pensaban. El foso, las escaleras, los arcabuceros franceses en las almenas, el momento en que el cuerpo cruza una línea y ya no puede volver atrás. Los oficiales organizaron los grupos de asalto con el cuidado meticuloso de quienes saben que los errores en esa fase se pagan con vidas. Se asignaron escaleras, se distribuyeron las cargas de pólvora para los zapadores, se establecieron las señales de ataque y retirada, se designaron los grupos de reserva que cubrirían las bajas en los primeros minutos. Los maestres de campo recorrieron las líneas, hablaron con los capitanes, miraron a los hombres a los ojos con esa mirada que los buenos oficiales aprenden a sostener. La mirada que no promete nada porque saben que las promesas en vísperas de batalla son un insulto a la inteligencia de los soldados, pero que dice, sin palabras, que el oficial estará allí, en el mismo barro, en el mismo foso. Ignacio Ferrante pasó la noche previa al asalto haciendo lo que sabía hacer mejor, reunir a los más jóvenes de su compañía alrededor de un fuego que era más humo que calor y mantenerlos despiertos con historias. Les habló de Nápoles, les habló del mar Mediterráneo, que era de un azul completamente diferente al gris opaco del Canal de la Mancha. Les contó la historia de un soldado napolitano que en un asedio anterior había caído al foso y había pasado 3 horas nadando en círculos en el agua helada hasta que sus propios compañeros, entre carcajadas y sin poder contenerse, le habían tirado una cuerda. Quizás la historia era verdad. Quizás era una invención de Ignacio, que tenía ese don particular para inventar historias que sonaban completamente verdaderas. Lo que importaba no era la verdad. Lo que importaba era que los muchachos de 17 y 18 años que tal vez no sobrevivirían al día siguiente pudieran reír un poco esa noche, pudieran dormir algo, pudieran llegar al amanecer sin que el miedo los hubiera consumido por dentro. Pieter van den Berg no se sentó junto al fuego de Ignacio esa noche. Se quedó solo, al borde del campamento, con la pica apoyada en el suelo y los ojos en la oscuridad donde debían estar las murallas de Dunkerque,
aunque en la noche cerrada no se veía nada. Alguien que pasó junto a él más tarde diría que Pieter tenía los labios moviéndose en silencio, rezando, quizás, o hablando con Margarete en ese idioma privado que tienen los que aman a alguien que está demasiado lejos. Rodrigo de Almendáriz escribió en su diario esa noche hasta que la vela se terminó. La última frase de esa entrada, escrita con la letra más apretada porque el espacio en el cuadernillo se acababa, decía: mañana, que Dios reparta suerte. El asalto comenzó en las primeras horas de la madrugada del 28 de octubre de 1652. La oscuridad era su aliada principal. Los atacantes conocían el terreno por los reconocimientos anteriores. Los defensores, despertados por el movimiento, tardarían minutos en orientarse y concentrar sus fuerzas en el punto de ataque. Esos minutos eran todo. Las columnas de asalto se pusieron en movimiento en silencio absoluto. No hubo tambores esa vez. No hubo gritos. Solo el ruido inevitable de miles de pies sobre tierra húmeda, el crujido metálico de las armaduras, el sonido de la respiración de hombres que controlaban el miedo con la misma disciplina con la que controlaban el paso. La artillería española había mantenido un bombardeo sostenido durante las horas previas, no con la intención de abrir brechas. La artillería disponible no era suficiente para eso, sino para mantener a los defensores en un estado de alerta difuso, sin saber desde qué punto vendría el ataque real. Era una táctica clásica de los tercios, usar el ruido y el movimiento para confundir antes de concentrar el golpe. Los primeros 100 metros fueron en silencio casi total. Luego, cuando los exploradores avanzados llegaron al borde del foso y los centinelas franceses en las almenas dispararon las primeras alarmas, el silencio se terminó de golpe. Los arcabuceros españoles abrieron fuego desde las líneas avanzadas. Los franceses respondieron desde las murallas con una descarga que iluminó la línea de defensa como un relámpago horizontal, mostrando durante un segundo los contornos de los bastiones y la geometría brutal de las almenas. Fue en ese momento cuando los piqueros cargaron. Pieter van den Berg estaba en la primera fila, como correspondía a su veteranía y a su voluntad de no pedir nunca estar en ningún otro lugar. Lo que vino después, según los fragmentos de testimonios que han llegado hasta nosotros, fue lo que en el siglo XVII se describía con la frase: el momento en que el orden se convierte en voluntad. El instante en que la formación militar deja de ser una geometría de cuerpos y se convierte en algo más difícil de definir, algo hecho de miedo transformado en movimiento, de entrenamiento que sustituye al pensamiento, de la presencia de los compañeros a izquierda y derecha que es lo más parecido al coraje que la mayoría de los hombres alcanza en su vida. Las escaleras tocaron la piedra con un golpe sordo. Los primeros hombres empezaron a subir. Los primeros hombres cayeron, alcanzados por los disparos desde las almenas o por las piedras que los defensores arrojaban desde arriba. Otros subieron en su lugar. Esta es la lógica brutal de los asaltos a murallas. No hay nada más que reemplazar a los caídos con los siguientes, y los siguientes con los que vienen detrás, hasta que el peso del número y de la voluntad supera la resistencia de los defensores. Los zapadores que llevaban las cargas de pólvora alcanzaron el pie del bastión bajo fuego constante. 2 de los 3 fueron alcanzados antes de llegar. El tercero llegó, colocó la carga en el punto señalado por los ingenieros y retrocedió el tiempo justo. La explosión abrió una brecha de varios metros en la base del bastión. No era suficiente para derrumbar la estructura, pero era suficiente para crear una apertura, un punto de entrada que los piqueros alcanzaron antes de que el polvo y el humo se disiparan. Lo que ocurrió dentro del bastión en los minutos siguientes es materia de debate entre los historiadores que han trabajado con las fuentes de la época. Los relatos españoles hablan de un combate breve pero intenso, cuerpo a cuerpo en los espacios estrechos de la casamata, donde la longitud de la pica era un inconveniente y los soldados peleaban con las espadas cortas y los cuchillos que llevaban para esas situaciones. Los relatos franceses, escritos después con la perspectiva de la derrota, describen la resistencia de la guarnición con términos que reconocen su valor pero que explican la caída del bastión por la superioridad numérica de los atacantes y la imposibilidad de recibir refuerzos a tiempo. Lo cierto es que antes del amanecer, los soldados españoles controlaban el bastión sur, y con ese control, la lógica de la defensa de Dunkerque cambiaba de manera irreversible. Rodrigo de Almendáriz estuvo en el asalto. Sus notas de esa noche y de la mañana siguiente son las más fragmentadas de todo su diario, como si la mano le temblara demasiado para escribir con la precisión habitual, o como si los pensamientos llegaran demasiado rápido y demasiado mezclados para ordenarlos en frases completas. Pero hay una frase que se lee con claridad, subrayada 2 veces con trazos fuertes: llegamos. Como siempre, llegamos. Desde el bastión tomado,
Los arcabuceros españoles podían ahora flanquear las defensas adyacentes y hacer insostenible la posición de los defensores en las secciones de muralla más próximas. La guarnición francesa, atrapada entre el fuego desde el bastión en manos enemigas y el asalto sostenido desde el exterior, se encontró en una situación táctica sin salida. El comandante de la guarnición evaluó sus opciones con la frialdad necesaria. Resistir más tiempo solo multiplicaría las bajas sin cambiar el resultado final. A las pocas horas del mediodía del 28 de octubre, los parlamentarios franceses salieron del bastión que todavía controlaban bajo bandera de tregua. Las negociaciones fueron rápidas. La guarnición capituló con honores militares, sus soldados abandonarían la ciudad con sus armas, sus banderas y su dignidad intacta, conforme a las costumbres de la guerra del siglo XVII que reconocían la diferencia entre rendirse y ser derrotado sin condiciones. A las 4 de la tarde, la bandera española se alzó sobre el puerto de Dunkerque. Rodrigo de Almendáriz escribió esa noche la entrada más larga de todo su diario. Escribió sobre el asalto, sobre los compañeros que había visto caer, sobre el frío del amanecer cuando entraron en el bastión tomado y el olor a pólvora y piedra quemada que todavía lo llenaba todo. Y luego escribió: hoy hemos entrado en Dunkerque. Yo pensaba que sentiría más cosas, pero solo siento cansancio y hambre, y que quiero irme a casa. No hay en esas palabras grandeza épica. No hay discurso sobre el honor de España ni sobre la gloria de los tercios. Hay un hombre cansado que echa de menos Logroño. Y en esa humanidad sin adornos hay algo que late con más fuerza que cualquier himno de victoria. Pieter van den Berg pasó la tarde sentado en un muelle del puerto de Dunkerque, mirando el mar, con la pica apoyada en las rodillas. La pica que había cargado durante 15 años de campaña. El mar que veía desde ese muelle era el Canal de la Mancha, gris y frío, muy diferente al Mediterráneo que Ignacio Ferrante le había descrito la noche anterior. Alguien que pasó junto a él y lo conocía le preguntó en qué estaba pensando. Pieter respondió sin apartar los ojos del agua: en Margarete, y no dijo nada más. Ignacio Ferrante tocó sus tambores esa noche frente a la hoguera más grande que pudo encontrar. Tocó mientras los soldados de media docena de naciones distintas bailaban y bebían lo que hubiera disponible, que no era mucho pero era suficiente para esa noche. Tocó hasta que los nudillos le sangraron. Y siguió tocando. La toma de Dunkerque en octubre de 1652 tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de ese puerto y ese año. Políticamente, reforzó la posición española en las negociaciones con Francia y dio a Condé un argumento de peso en su enfrentamiento con Mazarino. Estratégicamente, devolvió a España el control de una pieza clave en el tablero del norte de Europa. Y militarmente, demostró que los tercios, a pesar del declive que había comenzado con Rocroi 9 años antes, seguían siendo capaces de operaciones de alta complejidad y de victorias contundentes contra enemigos bien atrincherados. Pero la ironía de la historia es que Dunkerque no permanecería española por mucho tiempo. 6 años después, en 1658, en la Batalla de las Dunas, en ese mismo escenario geográfico, el ejército español sufrió una derrota aplastante frente a una coalición franco-inglesa reforzada por los Ironcides de Oliver Cromwell, y Dunkerque cambió de manos de nuevo, esta vez definitivamente. Los mismos tercios que habían tomado Dunkerque en 1652 sufrieron en las dunas uno de los golpes más dolorosos de su historia. Y esa derrota marcó, de manera que el tiempo confirmaría, el fin de una era, el fin de la hegemonía militar española en Europa, el comienzo del siglo de Luis XIV, del absolutismo francés y del modelo militar que reemplazaría a los tercios con ejércitos nacionales más numerosos, más uniformes y, a la larga, más eficientes. Pero nada de eso existía todavía en octubre de 1652. En octubre de 1652 solo existían 8.000 hombres que habían cruzado un foso en la oscuridad y tomado un bastión que nadie creía que podía tomarse. Solo existía Rodrigo escribiendo que quería volver a casa. Solo existía Pieter pensando en Margarete desde un muelle del Canal de la Mancha. Solo existía Ignacio tocando sus tambores hasta que los dedos le sangraban porque era la única manera que conocía de celebrar estar vivo. 80 años después de esa victoria, cuando los intelectuales de la Ilustración comenzaron a reescribir la historia militar del siglo anterior, casi ninguno mencionó Dunkerque 1652. Era una victoria incómoda, precedía a una derrota definitiva, pertenecía a un poder que ya había dejado de dominar Europa,
y no encajaba bien en las narrativas limpias que los historiadores prefieren. El mundo había seguido adelante, los tercios habían desaparecido, España había perdido su hegemonía continental, y la victoria de octubre de 1652 quedó enterrada bajo capas de olvido y de guerras posteriores que la eclipsaron. Pero hay un momento que Rodrigo de Almendaris registró en su diario unos días antes del asalto que merece ser el último recuerdo de este episodio. Rodrigo estaba de guardia en las avanzadas del campamento, una noche fría y sin luna, mirando las luces distantes de Dunkerque. Se acercó un soldado joven, un muchacho de 17 años llegado al tercio apenas 2 meses antes desde un pueblo de Extremadura cuyo nombre Rodrigo no llegó a anotar. El muchacho se quedó de pie junto a él durante un momento, mirando también las luces, y luego le preguntó en voz baja, con esa voz que tienen los jóvenes cuando hacen preguntas a las que temen la respuesta: ¿crees que lo lograremos? Rodrigo guardó silencio durante un momento, miró las luces de Dunkerque, y luego respondió: no lo sé, pero llevamos 100 años llegando a sitios donde no deberíamos poder llegar. Así que no veo por qué este tendría que ser diferente. 100 años llegando a sitios donde no deberíamos poder llegar. Esa es la historia de los tercios. Esa es la historia de Dunkerque, octubre de 1652. No la historia de un ejército invencible. No la historia de hombres sin miedo. La historia de hombres que tenían miedo y avanzaban de todas maneras. Que estaban agotados y seguían. Que echaban de menos a sus familias y cumplían con lo que les tocaba. Que morían en fosos y bastiones de ciudades que no eran las suyas, en nombre de una corona que muchas veces tardaba meses en pagarles, y que lo hacían con esa obstinación callada que es, quizás, la forma más auténtica de valor. Si esta historia te ha llegado al alma, dale al like. Comparte este video con alguien a quien le apasione la historia. Y suscríbete al canal para que podamos seguir contando estas historias juntos. Porque la historia militar no es solo batallas y fechas y estrategias. Es la historia de hombres y mujeres que vivieron momentos que nosotros nunca podremos imaginar del todo. Que tuvieron miedo y avanzaron. Que pensaron en los que amaban mientras hacían lo que les tocaba. Y que merecen, 4 siglos después, ser recordados. Hasta el próximo episodio. Aquí, en Valor Hispano.